31º domingo del tiempo ordinario, ciclo C, 23 de octubre del 2022, Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. En el primer punto meditamos, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo para orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. Para comprender el tema central de la parábola del fariseo y del publicano que acabamos de escuchar, debemos tener presente la introducción y la conclusión. Dijo esta parábola contra unos que presumían ser justos. Les digo, este volvió a casa justificado, el otro no. El corazón del problema está contenido en las palabras justo, justificado, y puede formularse de la siguiente manera: ¿cómo te salvas a ti mismo? ¿Cuál es el camino que lleva a la salvación? En otras palabras, es el gran problema de la justificación. A la pregunta ¿cómo podemos salvarnos?, los fariseos, al menos aquellos a los que Jesús apunta en este texto, respondieron cumpliendo la ley. Jesús responde: no, la salvación no viene de la observancia, sino de otra cosa. Es un don de Dios que exige como condición necesaria y suficiente solo la fe. No por casualidad, inmediatamente antes e inmediatamente después de la parábola del fariseo, Lucas sitúa la frase de Jesús: tu fe te ha salvado. En la oración del fariseo, el sujeto es el yo. Ayuno, pago la 10ª, no soy como los demás. En la oración del publicano, el sujeto es Dios. Dios, ten piedad de mí. De una parte, el protagonista de la salvación es el hombre, de la otra es Dios. Estamos como en dos riscos distintos, por un lado la ley, por otro el Evangelio. Entonces comprendemos la importancia de lo que está en juego. Para nosotros se trata de colocarnos en el lado correcto. No hace falta nada, de hecho, para que un cristiano viva en realidad en un régimen de derecho más que del Evangelio, en el Antiguo más que en el Nuevo Testamento, con alma de esclavo más que de hijo. Quizás incluso la mayoría son aquellos que nunca han cruzado conscientemente esa cresta para asomarse al nuevo horizonte donde se respira un aire de libertad, de fe y de gracia. Son recaídas que suceden. Las grandes verdades religiosas son más difíciles de mantener que de descubrir. Algo similar sucedió también para los judíos. Los profetas en el Antiguo Testamento ya se habían acercado a la perspectiva evangélica, pero su lección fue olvidada y nos encontramos así en la época de Jesús con esa extraña mentalidad legalista contra la que tuvo que luchar tan duramente toda su vida. Una lección, por tanto, la que nos viene de la parábola del fariseo, sumamente actual también para nosotros los cristianos de hoy. Ya hemos formulado el principio: la justificación y la salvación vienen de la fe en Jesús. Ahora debemos entenderlo. Comprenderla significa envolverla por todos lados, poseerla, sostenerla, hacerla nuestra. Se entiende en la medida de lo posible a nuestra mente y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién nos guiará en esta especie de recorrido por el Evangelio? El apóstol San Pablo. Él es el maestro insuperable de estas cosas. Jesús, se diría, eligió para sí a este hombre, lo preparó desde lejos, desde el seno materno, para que pudiera explicar bien a su iglesia cuál era su pensamiento dominante. Tenemos que llamar a la puerta de Pablo. Pablo tiene la gran ventaja de poder hablarnos por experiencia. Yo, nos dice, era fariseo, más o menos igual al que ustedes también conocen ahora por la parábola. Un judío de origen palestino, es decir, de la raza más pura, circuncidado al 8º día, irreprensible en cuanto a la justicia que procede de la observancia de la ley. Entonces un día abrí los ojos, mejor, alguien me abrió los ojos. De repente todas esas cosas que antes me parecían una ganancia me han aparecido como una pérdida, casi basura. Luego dejé de buscar mi propia justicia que deriva de la ley y comencé a buscar la que deriva de la fe en Cristo. Pablo hizo la primera exégesis de la parábola del fariseo y del publicano y la hizo en vivo porque vivió personalmente ambas partes. Señor Jesús, aleja de nosotros la manera orgullosa de orar del fariseo. Ayúdanos a orar con humildad,
a reconocer que Dios es el dador de los dones que necesitamos, del perdón en particular. En el segundo punto meditamos, en cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Si para el fariseo era importante hacer buenas obras, para el que creía en la gracia de Cristo lo es mucho más. Es incluso al cuadrado. No nos salvamos por las obras, pero no nos salvamos sin las obras. ¿Dónde está la diferencia entonces? ¿En qué se equivocó el fariseo? En creer que las buenas obras eran la causa de la justificación, mientras que, aun siendo sinceras, no son más que el efecto. No es poca la diferencia. Se trata de decidir si Dios es deudor o acreedor frente al hombre. Está en juego la naturaleza misma de Dios, su santidad y su libertad. En la oración del fariseo y en todo aquel que se cree salvado por sus propios méritos está el intento inconsciente pero real de invertir las partes entre el hombre y Dios, de acuñar, por así decirlo, a Dios, forzándolo él, el creador de todo, al papel de deudor de uno que tiene que corresponder. ¿Quién me dio, dice Dios, algo primero para que yo esté obligado a corresponderle? Sus famosos actos de justicia no son a mis ojos más que paños sucios. Así se nos abrió una ventana para comprender el significado y el lugar del compromiso personal en la obra de la salvación. Es una respuesta a una consecuencia lógica, pero como tal necesaria. Para el niño, respirar con los pulmones es una consecuencia de haber nacido, pero es necesario para mantenerse vivo. Por la fe y el bautismo fuimos engendrados a una vida nueva. Entramos como un mundo nuevo que es el inaugurado por Jesús a través de su muerte y resurrección. Aquí reina una nueva lógica. No más debo hacer o evitar esto, de lo contrario no me salvaré, sino debo hacer o evitar hacer esto porque estoy salvado, por lo contrario el pecado es absurdo. La palabra viene del mismo Pablo en la carta a los Romanos. Es como meter la muerte en la vida, es un suicidio. Por el bautismo fuimos sepultados con él en la muerte, porque como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros podemos caminar en una vida nueva. Esta nueva lógica es la lógica del amor. Debo amar porque he sido amado. Es el amor de Cristo, no ya la ley, lo que me impulsa a trabajar, a sacrificarme, a darme. Ya no estamos en la lógica de los fariseos del do ut des, te doy para que me des, sino en la lógica evangélica que se expresa así, te doy porque me has amado. La prioridad y la gratuidad del don de Dios resplandecen en el lugar que les corresponde. La criatura, aceptándose a sí misma como criatura, permite a Dios ser Dios y de amar como Dios. Amamos porque Él nos amó primero. Es aquí donde la fe se despliega en la caridad y en las buenas obras. Si Dios nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros y amarnos no solo de palabra, sino también con obras y en verdad. Esta es nuestra manera de decir sí al amor de Dios. Sin este sí, Dios se ve obligado a detenerse en nuestro respeto porque no quiere actuar en contra, sino con nuestra libertad. La fe carece de oxígeno, de aliento y se hace muerta. Exactamente lo que dijo el apóstol Santiago. Ningún sí es verdadero y profundo para nosotros los hombres hasta que se expresa de algún modo a través de la cruz del sufrimiento y del cansancio. Cada buena obra que hacemos, incluso la más pequeña, como dar un vaso de agua a un enfermo, es un sí que decimos a Dios y por tanto a nuestra salvación. Es permitir que Dios avance en su plan para nosotros. Así se unen la fe y la caridad y de ellas nace la niña esperanza y cantamos el himno al amor victorioso de Dios que nos salvó en Cristo Jesús. Dios justifica, ¿quién condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En todo somos más que vencedores en virtud de aquel que nos amó. Espíritu Santo, danos la gracia de aceptar que somos pecadores, necesitados de sanación, de purificación, de perdón, para presentarnos a Dios en la oración continua. En el tercer punto meditamos. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. En nuestra parábola, la primera posición es la del publicano, la segunda la del fariseo. Ahora bien, lo más fuerte que nos tiene que decir el Evangelio al respecto es lo siguiente.
De las dos categorías de hombres, el más alejado de la salvación no es el primero, sino el segundo, no es la injusticia, sino la autojustificación. El publicano volvió a su casa justificado, a diferencia del otro. Esta es la verdad que Jesús da mucha importancia a lo largo del Evangelio. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia. Aquí podemos decir que estamos en el centro del Evangelio. Entendemos también entonces la conclusión de la parábola, que habla de la humildad, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Todas las formas de injusticia, en efecto, son pecados de pasión, pero la falta de justicia es un pecado de orgullo. El pecador que se reconoce como tal, como el publicano, se vuelve hambriento de justicia, por lo tanto, abierto a recibirla. El falso justo, en cambio, está harto de su propia justicia y por tanto no siente necesidad de la justicia que viene de Dios. Tiene, por así decirlo, el paladar echado a perder por su propia gloria y ya no posee el gusto por la gloria que viene de Dios. El primero es como un pobre que se encuentra en la intemperie y está dispuesto a llamar si ve una casa. El segundo ya está bajo techo y no toca en ningún lado, pero no se da cuenta de que la casa en la que se encuentra está construida sobre la arena y está a punto de derrumbarse. La conexión entre nuestra parábola y el dicho sobre los niños que le sigue inmediatamente en el Evangelio de Lucas también se hace evidente. Quien no acoge el reino como un niño no entrará en él. ¿Cómo recibe el niño algo? Por ejemplo, la comida que se le da, lo necesario para ir a la escuela, una caricia de los padres. ¿Cómo lo recibe? Lo acoge, es cierto, como algo que se le debe. Podemos desafiar a cualquiera a decir sí. Cuando un niño quiere algo, no lo exige, pero cuidado, ¿por qué cosa se le debe? Por el amor de sus padres, no por sus méritos, ni porque se lo ganó con su sudor. Su gran derecho, la misma naturaleza le enseñó, está en el ser amado. Seamos realistas, a veces los niños también especulan sobre este amor, pues Dios nos permite hacer esto también con Él, porque siempre que actuemos con sencillez y sinceridad de corazón. Es feliz cuando aprovechamos que nos ama y le recordamos este amor. Recuerda tu amor por nosotros que ha sido desde siempre. Acuérdate que eres nuestro Padre. Recuerda a Abraham, recuerda a Jesús. Dos hombres subieron al templo a orar. Somos esos dos hombres, ambos a la vez, porque como el publicano somos verdaderamente pecadores y como el fariseo nos creemos justos. ¿Qué debemos hacer después de escuchar una palabra como la de hoy? ¿Qué se requiere de nosotros para poder volver a casa verdaderamente justificados, con la sensación de la mirada de Dios amorosamente puesta sobre nosotros, como lo estuvo sobre el publicano? Con el corazón, escribió Pablo, se cree para alcanzar la justicia y con la boca se hace la profesión de fe para alcanzar la salvación, pues creemos hoy con todo nuestro corazón y profesamos con todas nuestras fuerzas que tú, oh Dios, nos amas a pesar de que somos pecadores, quien nos justificó gratuitamente en Jesucristo para honrar al que murió y resucitó por nosotros. Creemos que si nos has dado a Jesús, no nos negarás nada necesario para coronar en la gloria esta maravillosa aventura de la salvación. Creemos que te agradan nuestras buenas obras realizadas para responder al amor, por lo que pones tus dones en nuestras manos como si fueran nuestros méritos. Nos hacemos humildes y pequeños como niños frente a todo este misterio y te decimos, sí, Padre, porque así te agrada. Creemos, creemos, creemos. María, Madre nuestra, tú que te humillaste y luego fuiste exaltada, enséñanos a hacer una oración humilde, confiada y continua para alcanzar las gracias que Dios misericordioso quiere darnos. Amén.